Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. Parece que hoy el internet está bien y entonces voy a hablar de un tema sencillo, el fin del mundo. Bueno, ¿qué es el mundo? Pues el mundo es lo que nos rodea a cada uno de nosotros. Eso es nuestro mundo. Y el mundo de un insecto, pues es su hábitat. El mundo de un perro, pues también es donde vive. El mundo de un ave es según si no vuela, si solo corre como el avestruz, pues hasta donde llega corriendo. Si vuela y es de esas que dan la vuelta casi al mundo, pues tiene miles y miles de kilómetros. Los peces, su mundo es el agua. Entonces, para las aves que vuelan, pues la atmósfera, el aire. Para los reptiles, como su nombre lo dice, los que reptan, los que se arrastran, pues ese es el mundo. Ahora, ¿cuál es el mundo humano? Bueno, eso ya depende del conocimiento de las personas. Por ejemplo, el conocimiento humano de los judíos, pues era la tierra donde vivían. Y por supuesto, no sabían que había otros continentes como América, Groenlandia y otras partes, Australia. Por lo tanto, el mundo es aquello que conocemos o que nos dicen que existe. Y hasta que se inventaron los mapas bien hechos y se descubrió que el universo, todo lo que existe es infinito, pues no, el universo nunca se va a acabar. Las teorías del universo son la religiosa, que Dios hizo el mundo y lo va a conservar por siempre. La humanidad, ¿quién sabe? La humanidad es otra cosa. Entonces se trata de que veamos esto del fin del mundo. Y ahora el fin del mundo para cada quien es cuando los seres se mueren, se acabó su mundo, ya no lo perciben, ya no lo necesitan. Por lo tanto, solo los seres humanos pensamos en un mundo, y eso lo pensaron los griegos. Bueno, los mitos son verdades religiosas o verdades humanas que se revisten de unas historias, de unas narraciones fantásticas. Y en la Biblia, pues, a como ellos entendían hasta hasta el nacimiento de Cristo, pues el mundo era el de ellos y un poco el egipcio y un poco el babilónico y muy poco el griego. Por lo tanto, las concepciones del mundo eran diferentes. Ya sabemos que las concepciones del mundo son variadas, son muy ricas, todas tienen enseñanzas, pero no se pueden comprobar. Se tienen que creer, son los mitos. Está el Ramayana y el Mahabharata. También está aquí entre nosotros los mitos mayas, los mitos aztecas, náhuatl, y aún los mititos como los de los tarascos y otros. Bueno, todo eso se acaba cuando se acaba una cultura. Entonces el mundo es el que cada uno de nosotros conoce, vive, piensa, comprende y sabe.
Y ya por la ciencia sabemos que el universo nunca se va a acabar, porque la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Y esto ya lo habían pensado desde los griegos, que no tenían ciencia. Pero desde el siglo XVIII y XIX, que se inventó la ciencia, esta que nosotros conocemos, pues ya se sabe que el Sol tiene 10,000 años de existencia, o 5,000 millones de años, que le faltan otros 5,000 millones de años. Entonces, naturalmente, la Tierra y el Sol desaparecerán, por supuesto, pero no se va a acabar el mundo. Las demás estrellas y los demás planetas seguirán existiendo. Este mundo es breve en comparación a todo el tiempo que se ha desarrollado en todo el cosmos. Por cosmos se entiende todo lo que existe que tiene un orden, el orden de la naturaleza. Y ese orden de la naturaleza son las leyes de la naturaleza que los científicos han ido descubriendo. Una ley es la repetición de un evento independientemente de nadie. Por ejemplo, la atracción de la Tierra, que es la ley de la gravedad que descubrió Newton, no inventó Newton. Isaac Newton descubrió que las cosas en la Tierra son atraídas hacia el centro y que por eso cuando da vuelta no se dispersan las cosas porque las atrae el centro de la Tierra. Y también por eso no se va el aire al espacio, sino que se conserva porque el centro de la Tierra mantiene pegado al aire, a la atmósfera, junto a la Tierra. Me dirán, padre, ¿y todo eso qué tiene que ver? Pues para que se nos quiten las ideas antiguas. ¿Cuándo se va a acabar este mundo? Cuando se acaben los seres humanos. Ese será el mundo de los seres humanos, no el mundo de las piedras, ni el mundo del agua, ni el mundo del aire, ni de los volcanes. Es el mundo del ser humano. ¿Y cuándo se acabará? Nadie lo sabe, ni lo puede saber. Hay muchas leyes que se conjuntan para que la atmósfera o este planeta pueda tener vida y llegara a tener vida inteligente, entre comillas. Bueno, entonces, entre más preparada está una persona, su mundo es más grande. Entre menos preparada está una persona, su mundo es más pequeño. Entonces ya el mundo es lo que uno conoce humano en derredor de uno. Y el que conoce muchas cosas, pues entonces sabe que el mundo es infinito. Ahora alguien va a decir, pero si solo Dios es infinito, finito quiere decir que tiene un principio y tiene un fin temporal y también de tamaño, de volumen. Bueno, en la cuestión del tamaño y del tiempo, creo que el universo no tiene medida. Ahora, que las teorías dicen que empezó a existir, pues sí, y cada teoría le pone un determinado tiempo. Los judíos dicen que la Tierra tiene 7,000 años, desde que Dios la hizo hasta nuestros días, y hasta pueden precisar qué día y a qué hora del día de la creación y también día del calendario, qué día y a qué hora empezó Dios creó al mundo. Eso pues es imposible decir el día y la hora, por supuesto. Ahora, si nosotros aplicamos a nuestra fe, ya al catolicismo, al cristianismo,
al Evangelio. El fin del mundo, porque bueno, estoy tratando el fin del mundo porque en las lecturas del día de hoy son el primer domingo de Adviento y hablan del fin del mundo. Bueno, religiosamente el fin del mundo sería cuando Cristo venga por segunda vez, y eso es de fe, no es de ciencia. Ahora, ese fin del mundo, a como se entiende de varias maneras, el fin del mundo como la justicia de Dios, que venga a juzgar a vivos y muertos, a unos los mande al infierno y a otros los mande al cielo. Ese es el fin del mundo. Otra concepción del fin del mundo es la resurrección de los muertos, pero es lo mismo, unos para la vida y otros para el castigo eterno. Para los que no tienen una religión, pues el fin del mundo es cuando se mueren y como la materia se va a reintegrar a la materia, pues entonces para ellos podrían decir que la vida de una persona luego se convierte en gusanos y los gusanos en moscas y las moscas se las tragan las aves u otros animales. Entonces son como la vida se reintegra a la vida o a los minerales. Pero de todas formas no se destruyen, se transforman los cuerpos, se pudren, dan vida, son abono. Bueno, entonces, en nuestra religión, lo importante es que no se sabe cuándo es el fin del mundo católico cristiano. Lo que sí se sabe y es lo importante es si tenemos una fe, ¿qué nos puede pasar en ese fin del mundo? Bueno, Jesucristo lo dice con toda claridad. Al final de la vida de cada quien y al final del mundo, los buenos irán con Dios y los malos irán con el demonio, unos al cielo y otros al infierno. Por lo tanto, ¿cuál es la preocupación verdadera? Que no nos vayamos al infierno, que nos vayamos al cielo. Entonces es muy sencillo. ¿Quieres que en el fin del mundo te vaya bien y en el fin de tu vida haz cosas buenas? No crees en los castigos de Dios ni en que le vaya mal a los malos, haz el mal todo lo que quieras. A lo mejor no hay nada después de esta vida, a lo mejor. Pero si lo hay, pues es mejor hacerse del lado de los buenos que del lado de los malos. Pero también la bondad. ¿Por qué la bondad? ¿Por qué la bondad? Bueno, el amor. ¿Por qué el amor está en el centro de todas las cosas? Porque el amor construye, el amor une, el amor da felicidad, produce placer. El amor hace que las personas sean buenas. ¿Buenas para qué? Bueno, en primer lugar, buenas para aguantar los deberes de la vida, según los estados en que estemos, estados de vida, civiles y religiosos. Entonces, lo primero es que el amor da una capacidad de desempeñar las cosas que tenemos que hacer, nos guste o no nos guste. Estemos bien o estemos mal. Entonces, la bondad no es del contentillo. La bondad es una firmeza de la persona para hacerse el bien y hacer el bien a los demás. Y haciéndose el bien y haciendo el bien a los demás, en nuestra religión nosotros nos salvamos. Y si no nos hacemos el bien y además hacemos el mal a los demás, solamente un milagro nos puede redimir, que sí se puede, ¿por qué no? Porque en el cristianismo
salvo en contadas excepciones, siempre hay una posibilidad de salvación. Siempre hay una posibilidad de salvación. Y eso es lo importante del cristianismo. Ahora hay los cristianismos. El cristianismo verdadero está en el Evangelio, pero es difícil de vivir. Por lo tanto, las religiones estructuran unas organizaciones donde esté lo mínimo del Evangelio. Y una de las cosas, pues, es tener la unidad. Y la unidad es necesaria en la fe. Por eso, ahora que el Papa fue a Turquía, donde está un poblado donde estuvo Nicea, Niquea, y en el año 325, es decir, hace 1700 años, allí fue la primera reunión de muchos obispos. Constantino quiso que hubiera una sola fe, como dice San Pablo, una sola fe, un solo Señor, un solo Dios y Padre. Entonces había muchos cristianismos y les dijo a todos, mandó llamar a todos los obispos, naturalmente fue el Papa, y entre todos se pusieron de acuerdo en la fe, y es el credo que tenemos, el credo niceno-constantinopolitano, pero niceno, de Niza, de Niquea, niqueano. Ese credo era obligatorio para todos y el que no quisiera acatar ese credo era hereje y por lo tanto había que desterrarlo o había que eliminarlo. Una sola fe. Por eso el Imperio Romano se conservó mucho tiempo, por eso de una sola fe, el cristianismo, del año 325 en adelante. Cuando se acabó el Roma, el cristianismo occidental, vamos a decir como el Imperio Romano, el Papa sustituyó a los emperadores y de allí que la Iglesia de Occidente se volviera poderosa porque tuvo que hacerse respetar de todos los bárbaros que destruyeron el Imperio Romano de Occidente y los papas tuvieron que formar gobierno y dirigir a los pueblos y a las ciudades, y de allí nació el poder terrenal de la Iglesia, de la necesidad de suplir al emperador que ya no existía y un montón de reyesuelos. Bueno, entonces a través del cristianismo y el catolicismo se volvió a reunificar y a hacer crecer el Imperio Romano, que luego se separaron cuando se acabó el Imperio Romano de Occidente, cayó Roma en manos de los bárbaros en 410, que después se quedó el Imperio Romano de Oriente, que Constantino fundó precisamente Constantinopla y allá hizo otro centro religioso y que le costó menos trabajo, porque mientras en Roma tenía que destruir el politeísmo y acabar con todas las creencias politeístas de muchos dioses, allá en Constantinopla fue cristiana desde el principio. Y aunque cayó Constantinopla en manos de los turcos, esos que están ahí ahora dominando, en 1453, allí quedó su fe, y de aquel poblado importante que era Nicea, pues ya solo hay ruinas y hay poquitísimos cristianos porque los islamistas no permiten la libertad de religión. La libertad de religión es una creación de Occidente, de Europa occidental, es decir, de Inglaterra, Francia, Italia, España, Portugal, Alemania, Austria, principalmente.
Esos son los países que hicieron que hubiera libertad de religión, de creencia y todas las libertades. Por eso esos países son los más importantes todavía. Ahora, nosotros los que vivimos acá en la periferia, porque en realidad estamos en la periferia, el centro de la civilización ahora es Estados Unidos, aquí en América. Y todos los demás somos pequeñitos en todos los sentidos. En inteligencia, en invenciones, en economía, en armas, en poder, en inteligencia, en organización, en democracia. Nosotros somos como adefesios que nunca pudimos cristalizar en una superioridad de pensamiento, de gobierno, de economía, ni siquiera unidad de un país. Y allá en Estados Unidos, pues sí, y todavía lo son, por eso es uno de los países más poderosos. Ahora también ustedes verán, bueno, es el más poderoso del mundo. ¿Por qué el occidente es más poderoso que todos los demás? Porque el cristianismo ha sido la base de su desarrollo hasta llegar al ateísmo. Bueno, pero y hay millones y millones de personas, tanto judías, cristianas y católicas, protestantes pues, que han creado un mundo muy diferente al esclavizante de los orientales, de los islámicos o de los caciques acá de la América antes de que vinieran los ingleses y los españoles y los franceses y los portugueses. El fin del mundo pues será cuando se acabe la humanidad. ¿Cuándo se va a acabar la humanidad? ¿Quién sabe? Y luego vienen esas creencias populares tontas. Padre, que va a haber 3 días de tinieblas, que solo con los cerillos benditos y las velas benditas nos vamos a poder iluminar. No, pues que a todo da 3 días, nomás con que al cabo ya conozco cómo está aquí el cuarto y el baño, con que pueda ir al baño a hacer mis necesidades y agarre a tientas el agua y pues como se va a acabar, va a haber tinieblas, pues voy a comprar muchos panes o alguna cosa, galletas, para estármelas comiendo en todos esos 3 días y entonces estar durmiendo y comiendo. Y luego ya aparecerá otra vez la luz del sol. Por supuesto, bueno, eso de las tinieblas sí puede pasar, pero no así como la pintan. Bueno, cuando hay volcanes muy fuertes que avientan cenizas y que entonces cubren la parte superior de la atmósfera y se hace como de noche. Ah, sí, eso puede ser, pero unas tinieblas misteriosas, esas no pueden suceder. Bueno, ahí le voy a dejar. Entonces, ¿cuándo se va a acabar el mundo? Cuando se acabe la humanidad. ¿Va a seguir existiendo todo lo que no es el ser humano? Sí. ¿Y cuáles son nuestras mismas creencias? Pues que si Dios hizo el mundo, lo puede destruir, pero parece que en lugar de destruirlo, lo va a mejorar. Después de que venga Cristo, va a acabar con la muerte, con el dolor, con el sufrimiento, con la maldad, porque a todos los malos se los va a mandar al infierno allá que se jodan. Y a todas las gentes buenas se las va a llevar al cielo a cantar eternamente las alabanzas del Señor. Bueno, voy a contestar sus preguntas. No se espanten ni se asusten. El mundo se nos acaba para los que se van muriendo. Soeavi Montiveros, buenas noches, Padre José Luis y comunidad. Dios nos bendiga e ilumine cada día. Sí, muchas gracias. Que así sea, Soeavi Montiveros. Leticia IP, gracias, Padre. De nada, gracias a ustedes.
Salvador Carrillo Villa. Estimado Padre José Segura, reciba mi admiración y respeto por su incansable labor que intenta remediar las calamidades que agobian a nuestra patria. Buenas noches y saludos a toda su audiencia. Muchas gracias por el ánimo que nos da Salvador Carrillo Villa. Leticia EYP, seremos salvos por la fe. Y las obras, porque la fe sin obras está muerta, dice el apóstol Santiago. Y también San Pablo dice, el que no trabaje pudiéndolo hacer, que no coma. San Pablo no quiere parásitos. Carlos Salas, buenas noches, Padre. Buenas noches, Carlos Salas. Pedro Calte. Buenas noches, Padre José Segura. Buenas noches, comunidad. Saludos y muchas bendiciones. Muchas gracias igualmente, Pedro. José Ábalos, buenas noches, Padre José Luis y comunidad. Un saludo para todos de aquí, desde acá, desde Fresno. Bendiciones. Muchas gracias, José. María Emilia González, buenas noches, Padre. Buenas noches, María Emilia. Malena Orduña, buenas noches, Padre y grupo. Buenas noches. Ginete Ferreira. Buenas noches, Padre José. Bendiciones para usted y todas las personas que lo escuchan. Muchas gracias igualmente, José. Ferreira. Lobo López. Señor, saludos, señor cura, buenas noches. A veces no lo puedo ver en el vivo, pero por la mañana lo escucho. Gracias por tomarse el tiempo de tener esta transmisión. Saludos cordiales y buenas noches para todos. Igualmente, Lobo. Hermelinda López. Buenas noches, Padre y amigos. Dios nos bendiga a todos. Sí, Hermelinda, que Dios te escuche. Mauricio García, buenas noches, Padre José y comunidad. Ya salió el macuspano en video para tantear el agua a los camotes y darle el apoyo a la encargada del Palacio Nacional. Sí, pero ya no la hace. Ya sale a última hora y además también ya no es lo mismo que lo mismo. Ya no. No es lo mismo los jinetes del apocalipsis que 20 años después. No es lo mismo. María Emilia González, buenas noches a todos. Bendecido al viento. Mauricio García. Padre, usted que lo ve más de cerca, sí es cierto que han hecho muchos arrestos y confiscaciones en obras en Michoacán. También han combatido la extorsión. No. Atrapan a puras personas de las más bajas categorías. Y sí andan por todas partes, pero hay violencia, hay enfrentamientos, hay asesinatos. Aquí todos los días hay asesinatos. En cierto sentido, pues está como más controlado, como cuando un profesor vigila el salón. Pero cuando es un salón muy grande, pues no puede vigilarlo todo. Además, no le entran como debe ser en la investigación del asesinato de Carlos Manso. Y ya se quedaron muy calladitos con el asesinato de Bernardo Bravo. Elvira Espinosa, buenas noches, Padre José Segura. Gusto en saludarlo. Me preocupé por usted, por no transmitir. Anoche, Dios lo bendiga. Sí, anoche, bueno, desde en la mañana empezó a fallar el internet y ya no pude transmitir, pero luego dije, hoy en la mañana voy a transmitir algo para que vean que fue nada más una falla del internet. También es cierto que esa transmisión que hice, algunos me mandan
que se ve una llama allí. Bueno, eso de la llama yo no sé de dónde salió. Alfonso Méndez, buenas noches para todos. Llegando tarde, luego lo miro completo. Sí, pero de todas maneras en la mañana salió muy mal la transmisión, pero les digo que algunos dicen, bueno, me mandaron dos donde se ve una llama, pues yo no sé de dónde habrá salido esa. Jesús M. Buenas noches, Padre José Luis y comunidad. Gracias por compartir sus conocimientos. Bueno, les recuerdo a todos que si pueden ayudar con algo, lo hagan. Buenas noches y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por estar aquí todos juntos.